En 1952, en una pequeña localidad del sur de Alemania, nació una niña, y con ella, algo que jamás debería haber despertado. Décadas más tarde, su nombre estaría vinculado a una de las historias más oscuras, perturbadoras y escalofriantes de la historia moderna. Un caso que hizo temblar a la Iglesia, desafió a la ciencia y sembró el miedo en miles de hogares. Su nombre era Anneliese Michel, y esta es su historia. Anneliese nació el 21 de septiembre de 1952, en Leibelfing, una pequeña aldea bávara al sur de Alemania. Era una joven tímida, de rostro delicado y profundamente católica. Su familia practicaba una fe marcada por la culpa, el sacrificio y la penitencia. Su madre, Anna Michel, había sido madre soltera antes de casarse y vivía atormentada por el juicio moral de su comunidad. Su padre, Joseph, era reservado, duro y casi siempre ausente emocionalmente. A simple vista, los Michel eran una familia más, pero cuando Anneliese cumplió los 16 años, el horror comenzó a desatarse. Una noche de 1968, los padres de Anneliese se despertaron al oír ruidos extraños que provenían de su habitación. Al entrar vieron con espanto cómo el cuerpo de su hija estaba tensionado violentamente en la cama. Casi no podía respirar ni hablar y sentía que algo la aplastaba. El suceso fue diagnosticado por los médicos como un episodio de parálisis del sueño, pero para Anneliese fue la primera señal de que algo había entrado en ella. En los meses siguientes comenzaron las convulsiones, los desmayos y las voces. Primero comenzaron los susurros, y luego gritos en lenguas que ella nunca había aprendido: alemán antiguo, latín, arameo. Los psiquiatras diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal y comenzaron a tratarla con medicamentos como dilantina y posteriormente tegretol. Sin embargo, ningún tratamiento consiguió apaciguar los síntomas. Anneliese afirmaba que los medicamentos no hacían más que debilitarla. Afirmaba que dentro de ella vivían varios demonios y almas condenadas, y en los diarios que escribía, aún conservados por la Iglesia, se leía con letra temblorosa: Satanás me posee. Lucifer quiere mi alma. En 1975, después de años de tratamientos fallidos, su familia acudió a la Iglesia. Querían un exorcismo, y aunque el Vaticano es escéptico por norma, un obispo local autorizó el ritual. Fue entonces cuando entraron en escena dos figuras clave: el padre Ernst Alti y el padre Arnold Renz. El padre Alti tenía poco más de 40 años cuando conoció a Anneliese, pero ya cargaba con una profunda fascinación por los fenómenos sobrenaturales. No era un fanático, pero sí un creyente ferviente en que el mal no siempre adopta formas visibles. Cuando conoció a Anneliese, quedó profundamente impresionado no solo por sus síntomas, sino por lo que él describió como una presencia opresiva que sentía al estar cerca de ella. A diferencia del sensible padre Alt, Renz no era un hombre emocional. Era estructurado, disciplinado, estricto, y cuando el obispo lo designó para llevar a cabo el exorcismo, no dudó. Sabía a lo que se enfrentaba, o al menos, creía saberlo. En sus propias palabras, lo que ocurrió con Anneliese excedía todo lo que había aprendido en los textos sagrados. Juntos le realizaron a Anneliese hasta 67 sesiones de exorcismo en poco más de 10 meses. Y los testimonios de esas sesiones son aterradores. Anneliese emitía gruñidos inhumanos y hablaba con voces graves que no parecían suyas. Se dañaba a sí misma, ingería insectos, bebía su propia orina y destrozaba crucifijos con la boca. Decía estar dominada por 6 presencias distintas. ¿Era una enfermedad mental
¿O algo que la ciencia aún no puede explicar? Finalmente, el 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió en su cama. Tenía 23 años y tan solo pesaba 30 kilos. Murió de desnutrición y deshidratación, rodeada de crucifijos, estampitas y un diario a medio escribir. La policía abrió una investigación y los padres de Anneliese, junto con los 2 sacerdotes, fueron llevados a juicio. Se les acusó de homicidio por negligencia y el juicio captó la atención de toda Alemania. Psiquiatras, teólogos, periodistas, todos querían una explicación. El tribunal los declaró culpables, pero con sentencias menores, 6 meses de prisión, conmutados por libertad condicional. El caso dividió al país. Para unos, Anneliese fue víctima del fanatismo religioso y para otros, una mártir. En 1978, 2 años después de su muerte, el cuerpo de Anneliese Michel fue exhumado. Sus padres y algunos fieles creían que, quizá, su cuerpo se había conservado incorrupto, una señal divina después de los exorcismos que la habían consumido. Oficialmente, se dijo que el ataúd de madera estaba deteriorado, pero tras esa excusa burocrática, se ocultaba algo más profundo, la esperanza de un milagro. Cuando abrieron la tumba, la realidad fue distinta. No había señales sobrenaturales, solo el paso inevitable del tiempo. El cuerpo fue trasladado a una nueva sepultura, mientras el misterio de Anneliese Michel seguía creciendo, entre la fe, el miedo y la duda. Hoy, casi 50 años después, el caso de Anneliese Michel sigue planteando más dudas que respuestas. Las grabaciones, las lenguas que nunca aprendió, la resistencia a símbolos sagrados, el deterioro físico más allá de lo médicamente comprensible, y sobre todo esa mirada que aún en las últimas fotos, parece esconder algo que no pertenece a este mundo. La Iglesia Católica, tras el escándalo mediático y el juicio, guardó silencio durante años, pero internamente el caso marcó un antes y un después. No se volvió a autorizar un exorcismo de este tipo en Alemania, y el Vaticano reformó sus directrices, exigiendo evaluaciones psiquiátricas estrictas antes de conceder cualquier permiso. En la actualidad, el ritual del exorcismo sigue existiendo, pero su ejecución está rodeada de sigilo y solo se permite en casos considerados como extraordinarios. En 2005, el arzobispo de Mainz, Karl Lehmann, fue consultado por periodistas. Su respuesta fue críptica, pero reveladora. Lo que ocurrió con Anneliese fue trágico, pero no diré que fue un error. Existen fuerzas que operan fuera del entendimiento humano, y negar su existencia no las hace desaparecer. La tumba de Anneliese, en Klingenberg, aún es visitada, a veces por curiosos, otras por creyentes, y a veces por gente que asegura haberla soñado. ¿Fue víctima de la locura, del fanatismo o de algo real? ¿Y si la verdad está más cerca de lo que creemos pero simplemente no queremos verla? Esto ha sido el misterio de Anneliese Michel, otra historia impactante, narrada por el lado oscuro del misterio.